Estamos viviendo hoy día en un tiempo donde la palabra evangelio se usa constantemente. Ve las redes sociales y están llenas de lo que es evangelio, de lo que es esa palabra evangelio. Pero la realidad es que muchas personas y aún creyentes, no saben realmente lo que significa. Son buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. ¿Por qué? ¿Salvación de qué? No saben en realidad lo que significa. Para algunos, el evangelio consiste simplemente en ocupar una silla de la iglesia, asistir a la iglesia. Eso es lo que significa para unos. Mientras que otros piensan que el evangelio es llevar solamente una vida intachable, una vida moral, una vida religiosa, una vida que no le hace mal a nadie, cumplir con Dios. Otros creen que el evangelio consiste simplemente en recibir bendiciones materiales. Decláralo, confiésalo, que solamente el evangelio consta de eso. Tenemos el evangelio de la prosperidad. Piensan muchos y es grande la masa, hermanos, que creen de esa manera. Muchos identifican el evangelio con milagros, con prosperidad, con experiencias emocionales, místicas. Para ellos eso es el evangelio. Para ellos es el evangelio. Obrar milagros, que tu vida prospere materialmente y sobre todo tener momentos de éxtasis, momentos de emocionales. Pero ninguna de estas cosas, iglesia, ninguna de estas cosas constituye el verdadero evangelio. Ninguna de estas constituye el verdadero evangelio. Así que la pregunta más importante que una persona puede responder es esta: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Porque de la respuesta que nosotros tengamos, hermano, está en juego la eternidad. Porque si tenemos un concepto erróneo del evangelio, entonces nuestro caminar con Cristo va a ser totalmente erróneo. Va a ser totalmente erróneo. Por eso nosotros necesitamos poner el fundamento para que nuestra vida espiritual esté bien enraizada en Cristo. El apóstol Pablo escribió: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza Pablo? Exacto, exacto. Yo no me avergüenzo porque es poder para salvación. Note que Pablo no dijo que el evangelio ayudará a salvar. No dijo que fuera un complemento de la salvación. Eso no dijo Pablo. Dijo que el evangelio es poder. De ahí tenemos la palabra griega dunamis, de donde viene la dinamita. La palabra en español dinamita. ¿Usted sabe lo que puede ocasionar un cartucho de dinamita? Volar el santuario. Imagínense, eso es. Por eso cuando Pedro predicó el evangelio en Hechos 2, la gente fue fulminada, hermano. Fue fulminada con el poder de Dios a través del Espíritu Santo, porque es poder de Dios para salvación. Por eso comenzamos nuestro discipulado con esta doctrina. Porque si nosotros entendemos de una manera correcta qué es el evangelio, entonces podremos entender, comprender todo lo demás, todo lo demás. Si comenzamos usted y yo con el evangelio equivocado, entonces usted y yo vamos a edificar nuestra vida cristiana sobre un fundamento falso, como aquel hombre, ¿se acuerda que mencionó Cristo en Mateo capítulo 7 al final, que edificó en la arena y fue grande su ruina, grande su ruina?
Jesús mismo preguntó, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y al final pierde su vida? ¿De qué le sirve confiar en esto, en aquello, tener esto o en aquello, si no está poniendo su fe o su vida donde debe de estar, en Cristo? De nada sirve. Es por ello que no existe nada más importante, amados hermanos, que conocer el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque de eso, mis amados, va a depender que nuestra vida avance en el camino correcto, no en el equivocado. Es por ello que antes de estudiar el contenido específico del evangelio, debemos comenzar entendiendo, pues, qué significa la palabra evangelio. Y si usted notó, estoy haciendo mucho énfasis en eso, porque eso quiero que quede en nuestra mente. Esto es fundamental, porque si no tenemos un entendimiento o no entendemos correctamente lo que es el evangelio, podemos llegar terminando confundiendo el cristianismo como hoy en día está pasando en muchos círculos cristianos. Lo vamos a confundir. No, es que el evangelio pues es una serie de consejos morales. Mira, compórtate de esta manera, vive de esta manera y vas a agradar a Dios. O mira, practica estas reglas religiosas o adopta estos principios para vivir y listo, con eso es suficiente. Vamos a terminar mal. El cristianismo no comienza con lo que nosotros hacemos, amados hermanos, por Dios. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es lo que usted y yo hagamos por Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. ¿Se sabe Lucas 19:10 de memoria? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, Él tomó la iniciativa, porque el hombre es incapaz por su propia voluntad buscar de Dios, porque está caído. Es imposible, no puede, no hay justo ni aun uno. Es más, el hombre por naturaleza aborrece a Dios. Aborrece a Dios por naturaleza. Por eso, cuando hablamos del evangelio, no estamos hablando principalmente de una lista detallada de requisitos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un anuncio. De un anuncio estamos hablando. Dios ha actuado en la historia para salvar a los pecadores por medio de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Eso es el evangelio. Por eso Pablo comienza su carta a los romanos diciendo, Pablo, mire cómo se considera él, siervo de Jesucristo. Siervo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué? Para el evangelio. ¿De quién es el evangelio, iglesia? De Dios. De Dios. Apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Así que el evangelio, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Por qué? Porque tiene su origen en Dios. Así que la salvación no fue una idea inventada por el hombre. No es que se le ocurrió a fulano o a mangano, no. El evangelio es el mensaje que Dios mismo anunció por medio de los ángeles, que os ha nacido un Salvador, y antes lo anunció por los profetas. El evangelio es el mensaje que Dios mismo anunció y que Dios llevó a cabo conforme a su propósito eterno. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando da la profecía. Por eso el evangelio debe de ser entendido como las buenas noticias de salvación que Dios ha realizado en Cristo para pecadores que no podían salvarse por sí mismos o a sí mismos. Eso es lo que es el evangelio. Así que vamos entendiendo hasta aquí, hermano. Eso es el evangelio. Entonces, en primer lugar, el evangelio es el anuncio de ¿qué?
de la obra redentora de Dios a través de Cristo. Eso es el evangelio. Ahí viene pregunta de examen, hermano. El evangelio es el anuncio de la obra redentora de Dios en Cristo. Ahora, la palabra evangelio es una palabra griega compuesta que significa buenas noticias. Y aquí debemos de adentrarnos al mundo grecorromano. Debemos introducirnos para poder entender lo que significa esta palabra. Es una palabra griega compuesta que significa buenas noticias. En el mundo grecorromano era asociada no necesariamente con el mensaje de tipo religioso. Fíjese, no era asociada, hermano, no necesariamente era asociada con un mensaje de tipo religioso. No, más bien con el anuncio de un hecho de suma envergadura, de suma importancia. Uno de esos hechos, uno de esos acontecimientos que cambia para siempre la vida de una nación, la vida de una ciudad, la vida de una persona. Por ejemplo, cuando los griegos derrotaron a los persas en la gran famosa batalla de Maratón, el general Melquíades decidió reclutar al más veloz de su regimiento, nada menos y nada más que al corredor Filípides. Filípides corrió de Maratón hacia Atenas 42 kilómetros. ¿Para qué? Para dar el evangelión, para dar la buena noticia de que los griegos habían derrotado a los persas, a los enemigos. Ustedes pueden imaginarse por un momento la algarabía de esa noticia, esa algarabía que produjo en la ciudad de Grecia, en Atenas. Ustedes pueden imaginarse por un momento, la amenaza había sido aniquilada, había sido eliminada. Ustedes pueden imaginarse lo que eso significó para ellos. Y cuenta lo que es la historia, que Filípides corrió tan rápido esos 42 kilómetros que cuando llegó solamente pudo decir: hemos vencido, y murió. Cayó muerto. Cayó muerto. Ese es el evangelio. De manera que el evangelio es el anuncio de algo que ya sucedió a nuestro favor hace más de 2000 años. Algo que pasó a nuestro favor hace más de 2000 años y que nada tiene que ver con nuestro esfuerzo de ganarnos el favor de Dios. Nada tiene que ver con nuestro esfuerzo. Dicho sea de paso, hermano. Dicho sea de paso, esto es lo que diferencia al cristianismo con las religiones del resto del mundo. Eso es lo que hace la diferencia. Todas las religiones del mundo tienen algo que decirnos. Ellas tienen un consejo que darnos. ¿Cómo tú te puedes acercar a Dios? 5 pasos para acercarte a Dios. Es lo que dicen. ¿Cómo puedes vivir una vida plena y feliz? Mira, sigue estos 10 pasos y tú vas a obtener una vida plena y feliz de prosperidad. Mira, esto es lo que tú tienes que hacer para relacionarte con Dios. Llévale ofrendas, llévale ofrendas. Si tu ofrenda no te impacta a ti, mucho menos va a impactar a Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Si tu ofrenda no te impacta a ti, menos va a impactar a Dios. Esto es lo que tú debes hacer para alcanzar el favor de Dios. Pero tenemos que entender algo, iglesia, que el evangelio no es un consejo.
El evangelio no es un consejo, el evangelio es un anuncio. ¿Y qué anuncia? Lo que Dios hizo por ti y por mí en la historia a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para resolver el más grande problema de la humanidad. ¿Cuál es? Su pecado. Ese es el evangelio, ese es el anuncio. Lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo por mí. ¿Dónde? En la historia, en la persona del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, para resolver el más grande problema de la humanidad, su pecado. Es por eso, iglesia, que la buena noticia del evangelio solo puede ser entendida en el contexto de la peor noticia que alguien haya escuchado jamás. Solamente puede usted entenderlo de esa manera. El evangelio, es por eso que la buena noticia del evangelio solo puede ser entendida en el contexto de la peor noticia que hayamos escuchado jamás. ¿Y cuál es la peor noticia? Noticia que somos pecadores dignos del infierno. Esa es la peor noticia. Que el hombre fue creado para vivir en un mundo perfecto, en perfecta comunión con Dios. Pero el hombre, por iniciativa, por su propia voluntad, decidió rebelarse con Dios para ser el propio rey. Dicho sea de paso, iglesia, esa es la esencia del pecado. El hombre decidió ser autónomo, adorarse a sí mismo. Y así quedar atrapado en un narcisismo, en un egocentrismo. Por eso es que el mundo es tan hostil. Ve a su alrededor lo que pasó en Control con esas cuatas, esas muchachas. Vea la violencia, porque todo el mundo quiere ser el centro del universo. Todos quieren ser el centro del universo. No se puede cantar, iglesia, gloria a Cristo el domingo y sigo siendo el rey el resto de la semana. No se puede. No se puede. El problema es que nadie quiere girar en la órbita de los demás. Ese es el problema. Nadie quiere girar en la órbita de los demás, y mucho menos en la órbita de Dios, que demanda humillación completa. Así que los ciudadanos de Atenas reciben la buena noticia de que los griegos han derrotado a los persas. Y el punto aquí, fíjese, es que los de Atenas no tuvieron que hacer absolutamente nada para obtener la victoria. ¿Quién la obtuvo? Los soldados que pelearon. Los soldados que lucharon. Y el evangelio es el anuncio de una buena noticia. Por eso una buena noticia tiene que ver con lo que Dios hizo en Cristo para salvar a hombres pecadores como nosotros. Como nosotros. Por eso Marcos, ¿cómo comienza su evangelio? Exacto. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos no comienza diciendo principio de los consejos de Jesús. No comienza así. O principio de las enseñanzas morales de Cristo. Tampoco comienza así. No dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque el evangelio está relacionado íntimamente con la persona de Cristo. Está íntimamente relacionado con la persona de Cristo y con la obra que Él vino a realizar. Esto significa que usted y yo no podemos separar el evangelio de Cristo. No lo podemos separar, hermano. No existe evangelio sin Cristo, aunque desgraciadamente tengo que decirlo hoy que en muchos lugares, en muchas iglesias hay un evangelio sin Cristo. Ya existía con los Gálatas. Ya existía.
Hoy desgraciadamente muchos prefieren otras cosas y dejar a un lado a Cristo. Es más, prefieren una bandera en lugar de tener a Cristo como centro, la cruz de Cristo. Eso es terrible. Es por ello que el Evangelio anuncia una gran noticia de salvación. En Lucas, ustedes y yo encontramos un ejemplo muy claro de esto que les estoy diciendo. Cuando los ángeles, ¿qué hacen los ángeles? Anuncian el nacimiento de Jesús. ¿Qué dice el texto? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de qué? De gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os doy nuevas de gran gozo. ¿Sí observó esas palabras? Ahora, ¿por qué era una noticia de gran gozo? Porque esta noticia era de gran gozo. ¿Qué era lo que producía el gozo? ¿Qué era lo que producía el gozo? Que había nacido el Salvador. Eso era lo que producía el gozo. Así que el Evangelio es una buena noticia porque anuncia que Dios ha enviado un Salvador que el hombre necesita para arreglar sus cuentas pendientes con la justicia de Dios. Con la justicia de Dios. El problema fundamental del ser humano no es simplemente, es que es un maleducado. Ese no es su problema. Es que no tiene recursos, es pobre. No, ese no es su problema. O que no tiene oportunidades, o que sus circunstancias no son las más adecuadas, las más óptimas. No, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema del hombre, iglesia? Estamos enemistados con Dios. El problema fundamental del hombre es el pecado, su separación con Dios. Por eso necesitamos un Salvador. ¿Qué dice Isaías 59, 1 y 2? Es un texto, hermano, muy importante. Algunos no los puse ahí en sus notas, pero puede usted irlos añadiendo. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Y luego, ¿qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese es el problema del hombre, su pecado. Y Romanos, dice Pablo cuando empieza a dar el veredicto de la condición del hombre, Romanos 3, 10, dice, no hay justo ni aun uno. Mire cómo dice ese texto. Vaya ahí a Romanos en capítulo 3, versículo 10. Dice Pablo, como está escrito. Está citando el Antiguo Testamento. No hay justo ni aun uno. No hay, no existe, iglesia. No hay quien entienda. Y dice, no hay quien busque a Dios. ¿Se da cuenta por qué Dios tuvo que intervenir? Porque el hombre por sí solo nunca se hubiera salvado. Nunca se hubiera salvado. No hay uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y luego dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 23, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Wow. Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el problema, iglesia. Ese es el problema del ser humano. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? ¿Cuál es el fruto del pecado? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios. ¿Y quién es ese regalo? Cristo. Cristo. Por eso, hermano, el problema fundamental del hombre es el pecado. Está separado de Dios por causa de él. Y las buenas noticias son que Dios nos ha provisto de un Salvador en la persona de Cristo. Porque el Hijo del Hombre, haciendo alusión, Cristo, porque salvó a Zaqueo. ¿Se acuerda? Zaqueo, baja de ahí. Él también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que es el Evangelio. Entonces, el Evangelio anuncia una gran noticia de salvación. El inciso C nos habla de que el Evangelio, esto es interesante, hermano, el Evangelio ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ya estaba anunciado. Aunque la palabra Evangelio adquiere un significado pleno con la venida de Cristo, mas sin embargo, el concepto de buenas noticias ya aparecía en el Antiguo Testamento. Y eso a nosotros nos ayudará. ¿A qué cosa? A que nosotros comprendamos el Evangelio. A comprender que el Evangelio no es una idea improvisada de Dios en el Nuevo Testamento. Es que a última hora a Dios se le ocurrió. No, de ninguna manera. Desde el principio, dice Isaías 49, Dios estaba preparando y anunciando su plan de redención. ¿Qué dice el texto? Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Anúnciales. ¿Se da cuenta? Aquí encontramos la idea de proclamar una buena noticia de manera pública. Háblales, diles, hay una buena noticia. Porque el mensajero tiene algo que decir. ¿Qué es lo que tiene que decir? Ved aquí al Dios vuestro. La buena noticia entonces consiste aquí en que Dios viene para salvar y para restaurar a su pueblo. Esto nos enseña algo importante, iglesia. El Evangelio siempre tiene un contenido. El Evangelio siempre tiene un objetivo. ¿Cuál es? Salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito. No se trata simplemente de decirle a una persona que se sienta mejor. Siéntete mejor. No, se trata de anunciarle de lo que Dios ha hecho por él a causa de su pecado. Miren lo que dice Isaías 52:7, que Pablo lo cita también en Romanos 10. Cuán hermosos son los montes. ¿De quiénes? Sobre los montes, los pies del que trae
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pablo lo cita y también lo cita en Efesios, el apresto del Evangelio. Hermano, este texto es extraordinario. ¿Por qué? Porque conecta las buenas noticias con varias verdades fundamentales. Mire, cheque las 4 cosas que Isaías menciona en este texto. ¿A qué viene Dios? ¿Qué es lo que trae Dios en primer lugar? ¿Qué anuncia Dios? Anuncia la paz. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo, dice Romanos 5. Por medio de Cristo. Lo presenta Isaías, que anuncia la paz. ¿Qué más? Dios que trae salvación. Dice, trae nuevas del bien, nuevas de salvación. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Se da cuenta? Anuncia buenas noticias. Y que Dios reina. ¿Se dio cuenta lo que dice Isaías? Así que el Evangelio, por lo tanto, es la proclamación que Dios ha actuado como Rey y ha actuado como Salvador. El mensaje, iglesia, no comienza con el hombre diciendo yo necesito a Dios. No, el mensaje comienza con Dios diciendo, yo he actuado para salvar. Y esta verdad alcanza su cumplimiento definitivo en Cristo. Mire lo que dice Mateo 1:21, no sé si puse esa cita ahí. Vamos a ir para allá ahorita. Dice Mateo, entonces búsquelo porque es importante. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre como Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se le da este nombre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que este es el oficio especial de Cristo. ¿Cuál es su oficio especial? Salvar a los suyos de la culpa por su pecado, lavándolos con su preciosa sangre expiatoria. Los salva también del dominio del pecado, poniendo corazones regenerados por el poder del Espíritu Santo. Los salva de la presencia del pecado cuando se lo lleve a este mundo para estar junto a Él. Vino a salvarnos. ¿Se da cuenta, hermano? Alabado. ¡Qué gozo, hermano! ¡Qué gozo! Y los salvará de todas las consecuencias del pecado cuando al final nos otorgue cuerpos glorificados. Jesús a eso vino. Bendito sea el nombre de Cristo, hermanos. Cierto es que nuestro bendito Salvador no nos ha salvado de las aflicciones del tiempo presente. Vamos a pasar por tribulación. Pero sí nos ha salvado del pecado por toda la eternidad. Gloria a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de toda culpa. El Espíritu de Cristo nos hace aceptos, aptos para el cielo. Esto es la salvación. Hermano, en sí la salvación es ser salvados de la ira de Dios. Aquel que se aferra al pecado está condenado a la ruina y a la miseria, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. ¿Qué declaran aún 1:15? ¿Qué dice, hermano? He aquí sobre los montes algo similar con Isaías. ¿Se dio cuenta?
He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Ahora, es verdad que el contexto de Nahum es el anuncio de la caída y de la destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio. Una ciudad que representaba la violencia, la brutalidad, la opresión contra el pueblo de Dios. Por eso las buenas noticias significan que el evangelio, las buenas noticias de ese evangelio era que el enemigo había sido derrotado, destruido por Dios, que Dios había intervenido para salvar a su pueblo del imperio asiria. Aquí vemos nuevamente la misma idea, ¿cuál? Victoria y liberación. El mensajero llega anunciando: el enemigo ha sido derrotado. Este concepto encuentra su cumplimiento en Cristo, hermano. En Cristo. ¿Se dio cuenta? En Cristo nos ha dado victoria. Así que la victoria anuncia en el evangelio es la victoria anunciada en el evangelio es la victoria de Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermano? ¿Vamos entendiendo? Hable o calle para siempre. En el Antiguo Testamento, las buenas noticias podían anunciar la victoria de un rey o la liberación del pueblo de Dios de sus enemigos. La buena noticia estaba asociada a esto: la victoria de un rey o la liberación del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento anuncia una victoria mucho más grande. Mucho más grande. Mire cuál es. Cristo vino a conquistar, iglesia, enemigos muchos más poderosos que lo que existen en este mundo, mucho más poderoso que cualquier ejército humano. ¿Cuáles enemigos? El pecado, la muerte, Satanás y la condenación. Esos enemigos Cristo los derrotó en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ha sido absorbida por la resurrección de Cristo. ¿Y qué dice Efesios? Que Satanás fue exhibido públicamente por Cristo. Lo despojó de todo, triunfando en él. Y la condenación ya no hay para los que están en Cristo. ¿Se da cuenta del efecto del evangelio? ¿Se da cuenta del poder que el evangelio de Cristo tiene? Lo que los animales, el Levítico, no pudieron hacer, Cristo lo hizo con un solo sacrificio. Cristo. Así que la cruz no fue una derrota accidental. No. La muerte de Cristo fue el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Fue el cumplimiento, iglesia. Cristo llevó sobre sí el castigo que merecía nuestros pecados y murió en el lugar de su pueblo. Ahí está Cristo, hermano. Los evangelios, los escritores en el evangelio, ellos omitieron todo lo que tenía que ver con el sufrimiento por crucifixión. Pero mire a Cristo ahí cargando su pecado en el huerto del Getsemaní. Él retrocedía, no quería beberse esa copa. Era sacudido de una forma violenta por el contenido de esa copa.
Un infierno comprimido ahí, tu pecado y mi pecado. Su alma santa retrocedía. Ahora añádele el aspecto físico. Todos los huesos metatarsianos destruidos por los clavos. La lanza, su costado casi al descubierto por los látigos. La fiebre, el tétanos, lo que le costaba respirar. Y aún así, él pronunció 7 frases. ¿Se da cuenta? Cristo llevó sobre sí el castigo que tú y yo merecíamos. Y no solo eso, sino que al tercer día resucitó, demostrando que la muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué, hermano? Porque dice Timoteo que Cristo resucitó, dice, para que Él fue justificado. Pero la justificación de Cristo no es igual a la suya y a la mía. Nosotros somos justificados por la fe porque somos pecadores. Pero Cristo fue justificado porque Él demostró que Él es inocente. La muerte solamente tiene poder con la persona que es pecadora. Y como Cristo nunca pecó, ¿qué hizo la muerte? Él lo tuvo que soltar. Y resucitó para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Cristo llevó sobre sí el pecado que nuestros pecados, y murió en el lugar de nosotros, y al tercer día resucitó, demostrando que la muerte no pudo retenerlo. Por eso Pablo resume el corazón del evangelio en 1 Corintios 15, 3 y 4, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí tenemos el centro del evangelio, el núcleo del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces nos enseña una cosa, iglesia: que la muerte de Cristo no fue un accidente en la historia, que la muerte de Cristo no fue un fracaso en su ministerio. Para los estándares del mundo, el ministerio de Cristo fue el más fracasado. 12 personas y luego uno se le ahorcó de pilón. Fue el más fracasado para los estándares del mundo. Pero como dijo Leonard Ravenhill, con esos hombres puso al mundo patas arriba. Así que la historia de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo no fue un accidente de la historia, ni el fracaso de su ministerio, sino el cumplimiento pleno del plan eterno de Dios para la redención de los pecadores. Mira lo que dice Hechos 2:23. A este, les dice Pedro, hey, escúchenme. Les dice a la audiencia: a este entregado, y aquí viene lo nuevo, la presciencia, aquí entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dios ya sabía. Así que ellos quisieron quitarse a Cristo de un lado sin saber que estaban cumpliendo el plan redentor de Dios. Gloria. Él murió como nuestro sustituto, llevando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿qué hizo Dios? Por ti, por mí, por ti, lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, hermano, Cristo satisfizo plenamente la justicia divina y obtuvo el perdón para todos aquellos que creen en él. Su muerte fue un sacrificio perfecto.
suficiente, definitivo. Eso es lo que dice. Porque también Cristo padeció, dice Pedro, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Qué hermoso, hermano. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué más dice el texto? Esto me gusta mucho. ¿Qué más dice Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4? Y luego dice, fue sepultado. ¿Por qué Pablo se tomaría la molestia o el tiempo de escribir esas tres palabras? Que fue sepultado. ¿Qué implica, hermano? Implica que la muerte, que el sepulcro de Cristo era real. Que su muerte fue real. Que no fue inventada. Hermano, Cristo murió como muere cualquier persona. Fue sepultado como cualquier persona. Cristo no sufrió un desmayo, como algunos dicen, ni una muerte aparente. Verdaderamente murió y fue colocado en su tumba. Ahí está el registro en Mateo 27, 57 al 61, cuando va de Arimatea a pedirle el cuerpo a Pilato para sepultarlo. Cristo murió. Su sepultura también se cumplió la profecía de Isaías 53, versículo 9, y fue sepultado entre los inicuos. Y constituye un testimonio histórico de que el sacrificio por el pecado fue consumado. Eso es lo que significa eso. El hecho de que su cuerpo permaneciera en el sepulcro prepara el escenario para la evidencia gloriosa de la resurrección. Cristo resucitó. Cristo resucitó, dice Pablo también en 1 Corintios 15, 4. Al tercer día resucitó corporalmente de entre los muertos. ¿Qué dice Pablo? Conforme a las Escrituras. Así que la resurrección es la demostración pública, hermanos. Demostración pública de que el Padre aceptó plenamente el sacrificio de su Hijo y de que el poder del pecado y de la muerte fueron totalmente destruidos. Mire lo que dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo vive para siempre. Reina para siempre a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por ello, hermano, la resurrección garantiza nuestra justificación, porque Cristo es nuestro representante legal delante de Dios. Adán era nuestro representante, por eso cuando él pecó, todos pecamos. Y Cristo, el segundo Adán, era nuestro representante, nuestra cabeza federal. Lo que le pasaba a él repercutiría en nosotros, como Goliat y David, ¿se acuerda? A ver, danos uno. Si él me vence, dice Goliat, entonces nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, toda la nación será nuestros siervos. Eso era lo que representaba esa lucha. ¿Y qué pasó? David ganó. Así que la victoria de David constituía la victoria de toda la nación. Así que la victoria de Cristo es la victoria nuestra por la fe, porque es nuestro sustituto, es nuestro representante. Gloria a Dios. Así que el Evangelio anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado como prueba de su muerte real y resucitó victorioso para darnos vida. Estos tres acontecimientos históricos, iglesia, constituyen el corazón del mensaje cristiano y el fundamento de nuestra
nuestra salvación. Ahí tiene una predicación. Gloria a Dios. La victoria del evangelio no está en que nosotros logremos con nuestra vida, por medio de nuestros esfuerzos, de nuestra decencia. No, iglesia. La victoria está en que Cristo ha hecho por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Vamos a ir concluyendo con estos principios fundamentales, hermano. De todo lo que hemos visto, de todo lo anterior, entonces podemos extraer varios principios que debemos reconocer. ¿Cuáles son? Número 1, ¿dónde tiene el origen el evangelio? En Dios. En Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la cita? Romanos 1:1. No es una invención humana. El evangelio es de Dios. En segundo lugar, ¿qué es el evangelio? Una buena noticia. Y la buena noticia tiene que ser entendida con una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Somos pecadores. Somos pecadores. Imagínense, voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo llego y le digo al hermano Fidel, así nomás, no te preocupes, hermano, ya pagué la multa de tránsito, todo está arreglado, ya te van a regresar tu vehículo, tú puedes andar, también te van a entregar la licencia, no, así que tú no te preocupes. ¿Qué cree que pensaría el hermano si yo le digo eso? Nomás así. ¿Qué se le vendría a la mente, hermano? ¿De qué me está hablando, hermano? ¿No es cierto? Pero si después, se la voy a cambiar. Si él se diera cuenta de que el tránsito se llevó su vehículo y que a él lo multaron, le recogieron su licencia, no tiene recursos para pagarla, está apurado porque necesita el vehículo para llevar a su esposa al médico, para llevar a sus hijos, ayudarlos, y está angustiado, y luego vengo y le digo, hermano Fidel, no te preocupes, ya te van a entregar tu troca, ya vas a ir por tu licencia, todo está saldado, tú no tienes de qué preocuparte, así que ves por tu troca. ¿Cómo le caería la noticia? Porque se dio cuenta de la mala noticia. Eso es lo que pasa, hermano. Cuando el ser humano se da cuenta de la mala noticia, agarra el evangelio con fe, como esa esperanza. Entonces el evangelio es una buena noticia. Es el anuncio de algo maravilloso que Dios ha hecho para la salvación de quienes, de los pecadores, que Dios ha hecho. En tercer lugar, el evangelio, ¿a quién tiene en el centro, hermano? ¿Al hombre? A Cristo. ¿A quién tiene el hombre, hermano? ¿El centro? A Cristo. El evangelio tiene en el centro a Cristo. No existe evangelio separado de Cristo. Vaya conmigo, hermano, por un momento rápido a Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Mire lo que Pablo dice, Gálatas 1:6. Estoy estupefacto, diría Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego Pablo contesta, no que haya otro evangelio, no que haya otro. No, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Escuche lo que dice ahora. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, es lo que significa. Su nombre sea quitado del libro de la vida, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Por eso, Cristo es el centro del evangelio, iglesia. Cristo y solo Cristo. En cuarto lugar, ¿qué anuncia el evangelio? ¿Qué anuncia? Anuncia una victoria. ¿Alguien me puede decir victoria contra qué? ¿Cuatro cosas? ¿Qué? Pecado, la muerte, Satanás. Qué hermoso, hermano. Y la condenación. Cristo venció el pecado, la muerte, el poder de Satanás, la condenación por su obra redentora. Así que el evangelio anuncia entonces ¿qué? Salvación. Dios envió a Cristo como Salvador. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. En sexto lugar, ¿qué debemos hacer, hermano? Proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio. Las buenas noticias deben de ser anunciadas. Por eso Isaías habla del mensajero que publica la salvación. Pero el evangelio tiene una séptima cosa. ¿Qué es lo que exige? ¿Qué es lo que exige del pecador, hermano? Vaya conmigo a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Dice el versículo 30 de Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es Cristo. Así que el evangelio exige una respuesta, que el hombre se arrepienta de sus pecados. No basta con conocer intelectualmente las buenas noticias. El evangelio debe de ser recibido mediante el arrepentimiento y la fe. Así que el evangelio no comienza con lo que nosotros hacemos para Dios, sino con lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Amén, hermanos. Ahora sí, preguntas, porque ahí tiene un lindo y hermoso cuestionario que usted responderá en su casa de todo lo que estudió. Mire, llega a la casa, se prepara un café, ya en el silencio se prepara un café y empieza a darle una repasada a la lección y luego empieza a contestar. Eso le va a ayudar mucho. Le va a ayudar mucho.